Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy venimos a tratar la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Y la verdad que para poder llegar a este concepto de analizar la ley profundamente, me da la impresión que es bueno mirar retrospectivamente cómo fue el endeudamiento de la Argentina de los últimos años, para que se comprenda mejor por qué tiene tanta importancia esta ley que vamos a tratar hoy. Mire, señora presidenta, después de la crisis del 2001, asumió como presidente Néstor Kirchner y nos tocó gobernar durante 3 periodos seguidos. Uno con el presidente Néstor Kirchner y los otros 2 con la actual presidenta de esta Cámara, la compañera Cristina Fernández. Durante todo ese tiempo, una de las grandes preocupaciones que tuvimos en nuestra responsabilidad de gobernar fue cómo acomodar la deuda pública que habíamos recibido muy malos términos y que evidentemente pondría en riesgo cualquier posibilidad de crecimiento y de sostenimiento de poder cumplirla. Durante ese lapso se hizo un gran trabajo. Primero con Néstor Kirchner, que logró por primera vez no deberle un solo peso al Fondo Monetario Internacional. Durante su mandato se cumplió todo lo adeudado y el país quedó en cero después de muchísimos años frente a los endeudamientos permanentes del Fondo Monetario Internacional, que además no le permitían al país llevar adelante una política económica soberana, porque cada vez que nos sentábamos a pedir ese dinero, siempre había contradicciones en cómo tenía que ser el país para crecer y la preocupación que, por supuesto, los acreedores debían tener en cobrarlo. Pero no terminó ahí. Durante todo el tiempo de Néstor y luego de Cristina, pudimos decir con orgullo que entregamos al gobierno anterior, en el año 2016, uno de los países más desendeudados del mundo en relación a su Producto Bruto. Un orgullo para nosotros porque de uno u otro modo significaba que con una deuda sostenible, adecuada, lógica, que se podía cumplir con los compromisos, pero además no pondría en riesgo el crecimiento de nuestro país, estamos en las mejores condiciones para hacer un gobierno que permita que la deuda no sea uno de nuestros grandes problemas. Pero bueno, en los últimos 4 años todos sabemos que durante el gobierno de Mauricio Macri no se tuvo la misma visión de los hechos, o no se pudo, o no se quiso, o a lo mejor se pensó que las cosas podían ser de otro modo. El endeudamiento de los últimos 4 años no solamente lo vemos irresponsable, inadecuado, insostenible, sino que además tuvo un volumen inédito en la historia argentina. En 4 años nos endeudamos en 4.044 millones de dólares reales de un crédito de 57.000 acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y en títulos, en moneda extranjera, por otros 100.000 millones de dólares. En ese periodo, en la Argentina, 88.371 millones de dólares salieron del país en lo que comúnmente se llama la fuga de capitales. Evidentemente la pérdida para el país fue grave y el endeudamiento puso a la Argentina de rodillas. Y la verdad que este Congreso, durante la gestión anterior, siempre se preocupó de analizar si era justo que los ejecutivos se endeuden sin que las cosas pasen por el Congreso. Y yo me acuerdo así someramente, ¿no es cierto?, desde una ley que propuso, me acuerdo, Dalmacio Mega Figueroa para crear una comisión bicameral que autorizara, controlara y siguiera el crédito público argentino, hasta otros senadores y senadoras que sostenían que esos endeudamientos no podían hacerse de ese modo si no tenían un aval del Congreso, hasta, bueno, los últimos impulsos del senador Adolfo Rodríguez Sá por una ley en nunca más endeudarnos. Hemos pasado momentos difíciles. Y no es que tomar un crédito sea malo, porque al fin y al cabo el crédito es parte del desarrollo de una economía, tanto para un ciudadano común que toma un crédito para mejorar su vida, como también para un país.
El problema es cuando uno toma créditos cuyas tasas son usureras, insostenibles de pagar, y lo toma de un modo que cuando lo toma sabe directamente que no lo va a poder pagar. Eso es lo que hace difícil todo esto, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha puesto a la Argentina en vilo. Por lo tanto, nosotros, desde que empezamos a gobernar y desde el último triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández, tratamos de encontrar un camino para que esa deuda que había ingresado en el país, ¿no es cierto?, la pagáramos, porque había un compromiso de pagarla y de cumplir, pero que eso no significara un esfuerzo desmedido, insoportable, como diría el Papa Francisco. Ya apenas asumimos con la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aquella ley que declaramos la emergencia pública en materia económica, financiera, entre otras, dijimos las primeras cuestiones con respecto a la deuda y establecía que el Poder Ejecutivo Nacional debía crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que debería ser compatible con la recuperación económica y productiva y con la mejora de los indicadores sociales. En síntesis, sabíamos que teníamos que cumplir, pero tampoco podíamos hacerlo con un esfuerzo desmesurado de un pueblo que ya durante 4 años vino sufriendo esas consecuencias. Y bueno, vinieron las negociaciones que fueron favorables para la Argentina, ¿no? Mire, el alivio en los vencimientos del año 2020 a 2029, bajo deuda de legislación argentina, fueron por 24.000 millones de dólares. Y si miramos el alivio del mismo periodo 2020-2029, bajo legislación extranjera, fue de 34.000 millones de dólares. Los beneficios de la reestructuración de la deuda están a la vista. Los cupones promedio bajo ley argentina, sus intereses bajaron un 5%. Y los cupones promedio para ley extranjera en un 3%, haciendo justamente esto una cuestión para que la deuda pueda ser sostenible en el cumplimiento y en el esfuerzo que tenía que hacer el país. Si vemos la vida promedio, bajo ley argentina pasó de 13 a 12 años, prácticamente el mismo tiempo. Pero logramos que la más difícil, que era sobre ley extranjera, pasara de 5 a 10 años, lo que eso significó un alivio en las cuentas públicas para llevar adelante un presupuesto presentado en esta Cámara y que va a significar un crecimiento para la Argentina sostenible para los próximos años. Mire, señora presidenta, esta ley que estamos tratando tiene 2 puntos básicos. Primero habla sobre todo lo que significó o va a significar o puede significar endeudamiento, ¿no es cierto?, de títulos públicos en moneda extranjera sobre ley extranjera. Y en la segunda cuestión habla del endeudamiento, los créditos o las negociaciones que se puedan hacer frente al Fondo Monetario Internacional. En el artículo 1 dice claramente que en los futuros presupuestos, cuando esta ley sea aprobada, el máximo para la emisión de títulos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, respecto del total de emisiones de títulos públicos aprobados en ese ejercicio, va a tener un porcentaje. O sea, va a tener un porcentaje que va a decir el endeudamiento que permitimos en este presupuesto bajo ley extranjera y en jurisdicción extranjera es X porcentaje. Lo va a determinar eso en el presupuesto. De ahí en adelante, cualquier cuestión que haga que el endeudamiento sea superior a eso, va a tener que resolverse por una ley del Congreso. Yo me acuerdo que cuando lo tratamos en comisión, unos senadores opinaron no es una solución definitiva. Y el ministro contestó algo que todos estamos de acuerdo, no es definitivo. Por eso se llama de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Porque estamos tratando de encontrar un camino lógico para que los próximos ejecutivos, incluido el nuestro, porque esta ley también nos atañe a nosotros a partir del momento que la aprobemos, tenga responsabilidad para endeudar a los argentinos, lo haga con una visión racional, con deudas que se puedan pagar y que ese crédito signifique bienestar para la gente
y no simplemente atraso para el país. El segundo punto que trata la ley se refiere al Fondo Monetario Internacional y dice claramente que todos los programas de financiamiento, de operaciones de crédito público, de ampliación de créditos ya otorgados entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional deben aprobarse en una ley del Congreso Nacional. Y nos atañe a nosotros, justamente en este momento, que estamos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde este Senado y nuestro bloque le ha pedido al Fondo Monetario Internacional que esta negociación que tenemos hoy en marcha tiene que ser una negociación racional. Que lo primero que dijo el presidente de este país es que más allá de no tener una responsabilidad política por las deudas contraídas, sí tienen una institucional, porque los actos de Estado se transfieren y las soluciones que le damos a los argentinos tiene que ser también el compromiso de un pueblo que tiene compromiso en cumplir las cosas, ¿no es cierto?, que negocia con otros. Ahora también les dijimos al Fondo Monetario Internacional de que para que esto sea posible, las condiciones del pago, la devolución de este crédito, tiene que ser sostenible y posible. Porque todos sabemos que este crédito se tomó en circunstancias muy irregulares, que fue el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Nunca dieron un crédito de ese tipo, y menos en el lapso que se debía devolver, y menos sabiendo todos de antemano que no se podía pagar. Entonces aquí hay que asumir responsabilidades. El Fondo Monetario tiene que entender que si es un acreedor que quiere cobrar, para eso tiene que crearnos condiciones para que la Argentina pueda pagar. Porque la corresponsabilidad de dar un crédito en esos términos, sabiendo que su incumplimiento seguramente iba a ser un hecho, hace que todos seamos coparticipables de esta situación y que de algún modo todos nos hagamos cargo. Por eso, más allá de que en el futuro venga del Congreso, queremos decirle al Fondo Monetario Internacional, señora Presidenta, de que para sacar este país adelante tenemos nuestras propias leyes y tenemos nuestra propia voluntad política, nuestra propia capacidad de cómo resolver los problemas. Y no queremos que el Fondo Monetario nos quiera traer soluciones que siempre fueron pérdida para los argentinos. Cada vez que negociamos las variables que el Fondo Monetario creía necesitar para que el país se levante después de un crédito, lo único que trajo es hambre y miseria para los argentinos. Por eso, señora Presidenta, queremos cumplir y por eso en el futuro, cada vez que haya una negociación de este tipo, va a tener que pasar por el Congreso para que este Congreso, el Congreso que representa la democracia, en el Congreso donde están representadas todas las ideas políticas de los argentinos, esté de acuerdo en que tomemos ese crédito y no sea una arbitrariedad de ningún ejecutivo de turno. Por último, también dispone que estos títulos públicos emitidos en moneda extranjera, bajo ley extranjera, y cualquier acuerdo de dinero que se haga con el Fondo Monetario Internacional no pueda utilizarse para gastos corrientes primarios. Significa que no puede ser utilizado para agrandar el Estado, no puede ser utilizado por cuestiones que no les den la garantía a los argentinos de que vale la pena tomar el crédito. No podemos tener más créditos, señora Presidenta, como lo que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, que endeudamos a los argentinos en 44.000 millones de dólares y es muy difícil encontrar que se hayan hecho 100 metros de camino o 5 escuelas o algo que ha significado beneficio para los argentinos de una plata que entró por un lado, que salió por el otro y que ni siquiera el Fondo Monetario se encargó de cumplir sus estatutos para hacer una normativa que no permitiera que eso pasara. Que el mismo presidente Mauricio Macri la puso un tiempito antes, ¿no es cierto?, de dejar este país y que nosotros la sostenemos, porque no hay otro modo de hacer las cosas, porque ese es el único camino. Por eso, señora Presidenta, nosotros creemos que es el momento de ponernos los pantalones largos realmente, asumir con responsabilidad, gobernar este país y hacerlo con
toda la capacidad y toda la calidad que tienen que tener cualquier gobierno, sea del partido que sea, para cumplir con la gente, para traer felicidad a los argentinos, para que las políticas sean sustentables, para que el país crezca, porque acá se sale de un solo modo. Recibimos un país endeudado y puesto de rodillas por el endeudamiento. Y después vino la pandemia que dio un golpe al mundo, no solamente en la vida de miles de personas en todo el planeta, sino también en una economía que está pasando, una economía mundial, y por supuesto la nuestra, que está pasando una de las crisis más grandes de la historia. Es el momento entonces de poner condiciones para que este y futuros gobiernos no puedan decidir sobre la vida de los argentinos con un esfuerzo que signifique no poder cumplir y encima seguir atrasando el país. Por todo esto, señora Presidenta, nuestro bloque, que va a acompañar esta ley de fortalecimiento, de sostenibilidad de la deuda pública, pedimos la aprobación y el acompañamiento de las distintas fuerzas, más allá de que el análisis de las cosas que yo diga pueden no estar o no de acuerdo, porque creo que esto es un avance muy significativo para el futuro del país. Muchísimas gracias, señora Presidenta.